Bien. Muy buenos días, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la primera edición de estas conversaciones desde Navarra. Nos acompañan José Luis Uriz, Antonio Mízcoz, Nieves Ciprés y Miguel Cornejo para hacer de que modera, que como modero poco, pues veremos una conversación, espero, tan amena como las que hemos tenido en las pruebas. El tema que nos ocupa hoy es el que nos ocupa, yo creo, a todos en Navarra en las últimas semanas y pico, que es lo que ha pasado en el Congreso y por qué ha pasado, y las consecuencias que puede tener. O como diría Antonio, el mar y los peces. Lo primero, y es una pregunta que además querría dirigir a José Luis, ¿por qué cuernos se monta este parto de los montes, este enorme ruido en torno a la aprobación o no de una reforma laboral o la reforma de legislación laboral que realmente no cambia demasiado? Pues eso tiene dos partes. ¿Por qué, siendo una reforma tan pequeña, se hace tanto ruido? Y segundo, ¿a qué viene realmente ese ruido? Si te parece, José Luis, empezamos por el fondo de esa reforma. ¿Vale para algo? Vale para algo. ¿Vale para todo lo que se planteó? No. Lo que se planteó fue la derogación completa de la reforma de Rajoy de 2012 y no ha sido así. Hay que decirlo con absoluta claridad, ¿no? Vale para algo porque hoy, porque ya lleva 3 semanas en activo, a pesar de que se aprobó el jueves, hoy hay gente que gana más de lo que ganaba antes y hay gente que se encuentra en un puesto más seguro que lo que se encontraba antes. O sea que se favorece el empleo fijo frente a la precariedad. Faltan cosas como el tema de los fijos discontinuos, etcétera, pero algo se avanza. No todo, personalmente a mí yo hubiera preferido todo, pero bueno, es hasta donde hemos llegado para poder tener el acuerdo entre sindicatos y patronal. Eso hace unos años, o en la transición, pues hubiera sido respetado sin ningún tipo de duda. O sea, desde el PP, desde en aquel momento de la Alianza Popular hasta el Partido Comunista, todos habían respetado un pacto a 3 bandas de gobierno, sindicatos y empresarios. En este caso no ha sido así. Unos por unas razones y otros por otras. Yo creo que todas de manera espuria, ¿no? Porque unos por motivos políticos para debilitar al contrincante y otros porque tienen una mente muy corta en lo nacionalista y de lo mío. Entonces nos hemos encontrado con esta situación. El gobierno ha negociado mal porque tenía los números, entre comillas, con chinchetas, y claro, se le han caído chinchetas y se ha montado este follón del que afortunadamente ha salido por un error del contrincante, por un gol en propia puerta, ¿no? Como escribí yo la misma noche del jueves, ¿no? Bueno, por cierto, que nadie me ha pedido pagar royalties por esa frase, ¿no? Pero bueno, ahora ya la utilizan todos, pero bueno, está bien eso. Eso es que me leen. No, y luego en Navarra, pues ha sido un despropósito de mucho calado, especialmente en UPN y en el PSE. O sea, lo han hecho fatal, ambos dos, con un pacto secreto que, claro, como todo se sabe en esta vida, ha dejado de ser secreto, que levanta todo tipo de especulaciones y que supongo que ahora hablaremos, pero en mi opinión ha sido un desastre para los partidos mayoritarios, lo cual es malo para la democracia en esta comunidad. Nieves, tú tenías también datos sobre otros aspectos de esta reforma y otras impresiones sobre su utilidad. Pues sí, impresiones sobre las primeras, que es que el propio gobierno y el propio Sánchez, que es el que lleva la imagen cantante, pues que nos ha estado engañando a todos los españoles una vez más, porque nos ha hecho ver que iba a hacer una derogación de la ley que había ya laboral de 2012 con el PP, y bueno, pues que se iba a pactar y la iba a negociar con Bildu, con la izquierda más radical. Luego salía Podemos en boca de una señora muy mona que bueno, pues que le daba esa cosa de que iba a ser muy, muy buena, muy válida, y luego resulta que ni pacta con unos, ni negocia con Bildu, ni tal, y se queda en una reforma laboral que al final, como bien estamos todos de acuerdo, no ha derogado esa ley que era tan mala, y lo único que ha hecho ha sido mantenerla en lo principal, porque recordemos que los ERE
tan criticados por el PSOE, perdón, los ERTE tan criticados por el PSOE, pues oye, los han dejado, y no solamente dejarlos, sino que encima los van a mejorar, dicen, los van a ampliar. O sea que es que ha sido una reforma pues un tanto de querer quedar pues como la persona que parece que es de izquierdas, pero luego no soy, pero luego resulta que sí porque habrá letra pequeña, ¿no? El caso es que el resultado variopinto que ha habido con las fuerzas políticas es lo que lo corrobora, porque ha sido un resultado que, bueno, que una vez más están riendo de los españoles, porque ha sido un resultado súper ajustado. O sea, vosotros dos de UPN, aunque el partido os ha dicho que hay que votar y vosotros también habéis dicho que vais a votar a favor, ahora votáis en contra y luego casualmente hay un voto por error pues del fontanero de Génova del PP, que ahora ya han dicho que lo llevan al Tribunal Constitucional, o sea que qué miedo, ¿no? A ver qué dice el Tribunal Constitucional sobre esto. Entonces, de verdad, yo entiendo que se han reído y que, bueno, que ya lo veremos. Supongo que hablaremos un poco más para decirle lo del contrato indefinido, pero bueno, de momento esta es la impresión y la opinión que tengo al respecto. Antonio, ¿tú querías añadir algo? Quería cerrar una... A ver, todo tsunami generalmente procede de un terremoto. El terremoto, en este caso, el que ha provocado el tsunami, fundamentalmente por la actuación de Sayas y Adanero, era que la aprobación de esta no reforma de la ley laboral era uno de los pilares del gobierno de Sánchez y Podemos. Y resulta que dos ocurrentes diputados vieron la oportunidad de derrotar a Sánchez y decir, vamos a ser los héroes del día. Y sí es cierto, vamos a saltarnos lo que nos ha dicho nuestro partido que votemos. Pero bueno, la victoria, como sabéis, siempre justifica o diluye las responsabilidades. ¿Qué ocurre? Que no ganan. Que por la habilidad del señor Casero, que hasta queda bien el apellido, les deja con el culo al aire y no solo no derrotan a Sánchez, sino que cometen una flagrante indisciplina respecto a lo que les había indicado el partido que, no lo olvidemos, los puso en sus escaños. ¿Qué ocurre? Bien, ese es el tsunami. Y ese tsunami, además de lo que pase en el Congreso, de lo que pase en el PP, de que Teodoro García Egea cuelgue de un pino al diputado este, está afectando a Navarra, está afectando a la política de Navarra, está afectando, por lo tanto, al futuro de nuestra comunidad foral. Y a mí eso es lo que me importa y lo que me preocupa directamente. Quería añadir un pequeño comentario a esto. Va en la línea con lo que decía José Luis. Es una mejora en algunos aspectos, por lo menos en cuestión de derechos para algunas situaciones. Algunos empresarios, sobre todo pequeños empresarios en restauración y en sectores, digamos, de actividad más irregular se han quejado. Es decir, mejora quizá hasta cierto punto. Lo que me preocupa es que estamos tomándonos muy en serio una reforma que no tiene ninguna probabilidad de tener un impacto serio, y cuando digo serio me refiero a más de un porcentaje mínimo, ni en la precariedad, ni en el nivel de empleo que tenemos en España. Que tenemos un 30% de paro, tenemos el paro más alto de la Unión Europea y no estamos ganando puestos en la liga, sino descendiéndolos. Con lo cual, llamar reforma laboral a una maniobra de cumplimiento estético de promesas cuando no hay ningún cambio de fondo que mejore seriamente los derechos ni mejore seriamente el funcionamiento del mercado, es, a ver, el ratón que ha parido los montes es pequeñito, pequeñito. Pero ¿por qué todo este cirio? ¿Por qué pensaban Sayas y Adanero? ¿Por qué pensaba el PP que derrotar esta ley iba a significar un cambio? ¿Por qué pensaban que iba a caer el gobierno por esto si lo único que tenemos es... Porque era una de las bases del programa del PP, del PSOE y de Podemos cuando acceden al gobierno.
porque prometen la derogación entera Claro, y no de la reforma laboral de Fátima Báñez aprobada por el gobierno de Rajoy. Y lo que hacen al final, porque precisan del acuerdo de empresarios y sindicatos, es una cuestión, como tú dices, que al final es meramente cosmética. Bueno. Entonces, ¿por qué Dejémoslo entonces? Bueno. Menor, si no cosmética, muy menor. Bueno, Para que José Luis ¿por qué Sayas y Adanero se meten en ese jardín? Yo, sinceramente, entiendo que fue por afán de protagonismo, de decir, vamos a derrotar a Sánchez, vamos a ser nosotros. O sea, nos van a sacar en triunfo por la carrera de San Jerónimo. Y se equivocaron. Eso, como decíamos ayer, que eso se verá con el tiempo. Se va a ver con el tiempo si tiene un efecto o no, especialmente en el empleo. En mi opinión va a tener un efecto. Bueno, a mí me parece que el empleo va en ese momento como un tiro. O sea, hemos tenido, creo que en torno a 800.000 empleos más en el año 21, que era impensable hace relativamente poco, ¿no? Y luego este gobierno está centrado más en temas puramente sociales, ¿no? Que en mi opinión yo aplaudo. Por el ingreso mínimo vital, que ha salvado muchas familias. Los ERTES, en vez de los ERES, que ha salvado muchos puestos de trabajo. La reforma laboral, del PP. aunque sea... No, los ERTES lo ha puesto en práctica este gobierno. La reforma laboral a medias, pero ha sido un avance de la de Rajoy. La reforma de las pensiones. Y por último, el salario mínimo, aunque haya sido sin los empresarios, haya sido gobierno y sindicatos. Esto compone un esquema de política social muy importante que probablemente tenga efecto en las próximas elecciones, eso ya lo veremos, ¿no? Luego, Sergio y Sayas y Adanero, ¿lo vieron? No lo vieron ellos. Lo vio un gurú del PP que dijo, oye, los del PSOE lo están haciendo muy mal, no llegan a acuerdo ni con Bildu, ni con Esquerra Republicana, ni con el PNV, están siendo muy torpes y dependemos casualmente de 2 votos. O sea, si 2 votos cambian, cambia la relación, o sea, cambia el resultado. Y se pusieron manos a la obra. Todos hemos estado en política, todos sabemos cómo funciona esto. ¿A cuenta de qué o a cambio de qué? Se verá. Bueno, quizás se verá menos, porque el pago, digamos, como a Judas, se plantea si sale bien, si cogen a Cristo y lo crucifican. Pero si sale mal, ni 40, ni 25, ni 10. O sea, probablemente Sergio Sayas, que ya se veía, no sé si de ministro, pero de director general o una secretaría de Estado, pues ya no ya se saca ahí. Ahí estás, José Luis. Perdón, un segundito. Decía que estás construyendo sobre la idea de que derrotar esta ley era derribar al gobierno. Sí. Y yo creo que eso no se lo acaba de creer nadie. Derrotar esta ley es darle más peso negociador a sus socios de los que hasta ahora estaban de cara a la galería negándose a apoyar una ley que aprobaban los empresarios. Pero... Dejaba muy tocado. Y dejaba muy tocada especialmente a la ministra de Trabajo, que a lo mejor algunos cortos de mente, porque el problema en la política es que yo soy de la época de la vieja guardia roja, en la que se valoraba más la estrategia que la práctica. Eso lo hemos estudiado en los manuales, ¿no? Hoy en día la estrategia no existe. Hoy solo existe la práctica. Antes había los ideólogos, tal. Hoy en día deciden los expertos en marketing y los expertos en demoscopia. Esos son los que gobiernan los partidos. Y entonces lo que les dicen, oye, que hay que ir para allá, pues se va para allá. ¿Que hay que ir para el otro lado? Pues para el otro lado. Y eso se le da muy bien al PSOE y a todos los mini partidos que han configurado este gobierno. Díselo a Miguel Ángel Rodríguez. Yo creo que también José Luis, creo que también se podía entender justamente a la inversa, de que puede haber habido pues un entendimiento entre el PSOE y el PP, entre Sánchez y Casado. ¿Por qué? Porque quitando los 2 votos de UPN, un voto por error les ha dado perfectamente la reforma laboral. Y Vox, por ejemplo, que llevó a los tribunales, que tal, que vamos,
que todo el estado de alarma, que ha sido inconstitucional, que ha sido ilegal, pero no pasa nada, los decretazos allí han quedado, etcétera. Pero es que Vox, recordemos que en el Congreso, cuando se tenían que aprobar el reparto de fondos europeos, que iba a ser el cóctel de Sánchez, aquí doy a mis amigos, aquí doy, bueno, como iremos viendo, resulta que saca el reparto, gracias a Bildu, por supuesto, pero lo peor, gracias a la abstención de Vox. Parece que ha habido allí un pago, o sea, te dejo entrar en el Congreso a cambio de estas pequeñas cosas, aparte de todo lo que judicializó Vox. Bueno, pues resulta que Vox se abstiene para que se salga con el reparto de Sánchez de los fondos europeos, se necesita la aprobación de esta reforma laboral y Vox coge y vota en contra. Claro, yo es que veo allí que hay más una negociación de fondo entre todos estos partidos que lo que puede ser, porque es que yo sigo insistiendo, sale por un voto por error del PP y un señor que ya se había equivocado antes, mano derecha del secretario general popular, el que sustituyó a Juan Carlos Vera, que era pues el fontanero más útil de Génova, y pasó pues los bártulos a este señor. Se ve algo de fondo que, bueno, pues lo han llevado, como digo, al Tribunal Constitucional, que es como llevarlo pues a que lo defienda yo, que soy todo lo contrario a un llevarlo a jurista. visitar a su tía en Cuenca, porque no le pasa nada. Efectivamente, y a ver en qué queda. Yo de verdad, insisto, se ríen de los españoles, pero vamos, como con la mascarilla, igual. Yo, dos cosas de lo que decía José Luis. En primer lugar, sí estoy de acuerdo que una derrota de la no reforma laboral hubiera dejado muy tocado al gobierno de Sánchez. Sí pienso que era una piedra de toque para este gobierno. No estoy de acuerdo con que el empleo vaya como un tiro, porque los datos que das de 2021 hace referencia a la ampliación de funcionarios, a los contratos que ha habido que poner en la educación y en la sanidad por el tema de la pandemia, con lo cual no creo que en España el empleo vaya como un tiro de ninguna de las maneras. Pero después de eso, efectivamente, es cierto que el trámite de esta ley era una piedra de toque. Podía ser una piedra de toque para el gobierno de Sánchez. Y no sé si me creo que haya podido haber un acuerdo entre Casado y Sánchez para que esto saliera, para que el torpe se equivocara. Me cuesta creerlo. No se ha derogado Básicamente, la COE, perdón, Antonio, la COE, o sea, la Confederación de Empresarios de España, con su presidente al frente, le pedía a Casado que la aprobara. Dice, por lo menos abstente. Y sí. tuvieron su rifirrafe de esos que salen en los medios de comunicación para luego, a finales de enero, poco antes de la aprobación, llegaron a buen entendimiento Aramendi de la Confederación y Casado. Lo del voto del señor con colitis no deja de ser sospechoso, está clarísimo, ¿vale? Y entonces aquí tenemos a Sayas y a Danero haciendo el ridículo más espantoso, porque su rebeldía respecto a las indicaciones de su partido ni siquiera ha justificado el fin que podían perseguir. Y entonces, por centrar un poquito el tema que abordábamos, es decir, ¿cómo deja esto, en primer lugar, a UPN, en segundo lugar, a Navarra Suma, y en tercer lugar, a la correlación de fuerzas políticas o el futuro de la política en Navarra? Pues opinen ustedes. Eso es lo que va a ser interesante. Yo, por empezar, por no saltarnos una etapa, yo diría, ¿por qué creéis que UPN llegó a este acuerdo del que ahora, a posteriori, se ha publicado una parte, y digo publicado porque ha sido extraoficial? Bueno, yo lo tengo claro. O sea, yo creo que a mí me parece que de manera inteligente Esparza fuera le ha planteado, oye, mira, nosotros
como UPN, incluso como UPN y Vox, no vamos a gobernar nunca. Porque además hay un problema incluso generacional. O sea, el porcentaje de votación entre los mayores de 30 años tiene un esquema, pero es que debajo de 30 años tiene otro, diferente, que favorece fundamentalmente a las fuerzas nacionalistas, ¿no? Especialmente a Bildu. O sea, Bildu tiene más tirón entre las menores de 30 años. Y ahí, por ejemplo, el PSN y UPN baja mucho en esa edad, y en cambio sube en franjas de 60 para arriba. Pero claro, los de 60 para arriba estamos muriendo. O sea que, digamos, por lógica de vida, no. pues se va a dar la vuelta. Entonces, si nunca vamos a ser fuerza mayoritaria, incluido Vox, ¿cómo hacemos para poder gobernar? Solo hay una vía: recuperar el buen entendimiento o el entendimiento con el PS. Correcto. Yo creo que ese movimiento, en mi opinión, iba en esa dirección. Y Sergio Sayas y Adanero, que van de puristas por la vida, han torpedeado esa posibilidad. Correcto. O sea, no solamente han traicionado a OPE, han traicionado a los que defendían la posibilidad de entendimiento con el PSN y llegar al gobierno. Y eso sí que es grave. Eso es extremadamente grave. Y eso poca gente lo está diciendo. Sí, pero es que también el llegar al... decirlo porque... Sí, pero adelante. Y yo estoy en contra de eso. Que llegar al Congreso, al Congreso de los Diputados en España, pues que hace cambiar mucho las opiniones, porque es que estos dos señores pues han sido partícipes de este entendimiento. Se ha querido recuperar o se ha pretendido, se pretende, podemos hablar en pasado, en presente y en futuro, volver otra vez al entendimiento entre el PSOE y UPN. A mí lo que me da pena es que se haya filtrado que ha habido una negociación por parte de UPN y de PSN en los aspectos que estamos conociendo ahora en todos los medios de comunicación. Eso me da pena. Pues bueno, habrá que saber a quién le interesaba ese filtraje, ¿no? O esa filtración. Yo lo tengo muy claro. Ha sido UPN porque necesitaba justificar haber dicho a sus diputados que votaran en un sentido que, por cierto, el comité ejecutivo de UPN ya había aprobado que se votara en ese sentido, porque no les parecía ni tan mal. Entonces, es decir, el cambio de votación, bueno, pero si el comité ejecutivo de UPN le había dicho que le parecía bien el maquillaje de la reforma laboral, entonces tampoco es eso. Lo que ocurre, y lo apuntabas tú quizás, y tengo yo esa experiencia de cuando he tenido responsabilidades como asesor parlamentario, hay diputados de partidos pequeños, de Teruel existe, de tal, que están en Madrid y están muy solos, porque tienen que estar con la gente. ¿Y con quién están? Pues están con los que son de su cuerda. Y es cierto que Sayas y Adanero, pues están los del PP, pues dándoles palmadicas en la espalda, que bien has estado hoy, tómate algo y tal, o incluso los de Vox, porque eso ya han reconocido que habían tenido contacto con Vox. Sí, entonces, esa soledad ahí, si quieres llamarlo así, hace que se pierda un poco la perspectiva, y que se olviden, y que se olviden de lo que pasa aquí, porque ellos no lo viven. Ellos viven allá, en esa torre de marfil, que es el Congreso de los Diputados, donde tienen a gente todos los días sobándoles la espalda, soplándoles en la oreja, etcétera. Sí. Y se pierde esa perspectiva. Si encima, por un afán personalista, que creo que ninguno podemos negar a Sergio Sayas, se coge y se piensa que vamos a derrotar a Sánchez, vamos a ser... Yo creo que eso es lo que han vendido, que pretendían derrotar para que sus seguidores vieran que había una justificación más o menos digna en lo que habían hecho, porque han desobedecido, Jope. Además, es que lo hacen antes de votar
con premeditación y alevosía, habiendo dicho lo contrario, y luego pretenden que el partido no les diga, oiga, ustedes, necesita esto un castigo político, porque lo hay en todos los partidos políticos. Y ha tenido la dirección de UPN el refrendo del Comité Ejecutivo, del Consejo Político, el Consejo Político de un 85%, que yo conozco bien a UPN y siempre ha tenido un sector crítico entre el 30 y el 35%, siempre, fuera lo que fuera que hubiera que aprobar. Y sin embargo aquí es que solamente ha sido un 15%. O sea que es un debate... está muy claro. Y luego, por otro lado, yo comprendo que a la izquierda, que a mí me gustaría que me explicarais por qué, que aquí José Luis lo puede explicar, por qué le interesa tanto meter a Vox. Porque es que, bueno, ya lo han metido a nivel nacional. Yo comprendo que les interesa, como interesó en su día al PP, que estuviera Podemos. Pero es que hay un interés por meterlo en todas las salsas y siempre es en perjuicio en este caso, en perjuicio de UPN. Cuando se sabe que Vox no va a tener nada en Navarra, se está, venga, con este partido. Yo sé que os interesa, porque Vox entró pues porque quería conocer la prensa de izquierdas, en concreto La Sexta. ¿Qué decía del programa de Vox? Nada. ¿Qué decía para que la extrema derecha supiera que iba a tener un partido al que votar? Solamente decía Vox, la extrema derecha, no decía otra cosa. No hablaba ni del programa, ni de los jefes de sus filas, porque habla del jefe de sus filas y el votante de la extrema derecha, ya te digo yo que no vota a este partido por ser extrema derecha. Entonces, ¿por qué ese interés? Yo comprendo, insisto, que es el mismo que tuvo en su día el PP con Podemos, le salió bien y ahora Podemos va para abajo. El mayor peligro que existe para la democracia, actual ya no es Bildu, es Vox. O sea, el problema que tiene la democracia actual es que Vox, por errores de los contrarios, está creando un verdadero monstruo. Porque ya el otro día lo comentaba yo, y es que Vox está ganando en pueblos del cinturón rojo de Madrid. Ha pillado, no ha ganado. Algo mal estará haciendo la izquierda. Ha ganado otra que se parece, que se llama Díaz Ayuso. Entonces, que la gente, como pasó en Francia, con Marsella, para el frente, la alianza, la de Marine Le Pen y su padre, ese ganó en Marsella, que era, digamos, el feudo del Partido Comunista Francés. Entonces, si la gente que votaba comunista ahora ve una opción saludable, votar a Vox, en este caso, es que algo muy mal estamos pero que Le Pen luego, en cuanto ha llegado... Si me preguntas, es muy sencillo. Ha cambiado totalmente. Claro, pero es que el problema está que nadie en la izquierda se está parando a analizar el monstruo que hemos ido creando entre unos y otros. Que le interesa el mismo problema que lleva a Brexit y el mismo problema que lleva a todas partes. La ultraderecha, por llamarla algo, la derecha extrema, lo que está proponiendo es sobreprotección o protección de los nacionales, que es lo mismo que, con perdón, propone la izquierda. La izquierda es protege mis derechos. ¿Qué es lo que están diciendo a la derecha extrema ahora? Proteger mis derechos. ¿Frente a quién? A quien en cada caso proponen como el enemigo. En un caso son inmigraciones, son europeos, son conspiraciones. En el otro caso son los empresarios, los no sé qué. La cuestión es ofrecer protección, y es lo que están haciendo, es lo que está comprando la gente. Se lo compraron en Inglaterra. Y con el tema de la inmigración. Ese es el único del lo que está pasando en Madrid ahora, lo de la guerra entre bandas latinas, no es ninguna broma. Porque eso tiene un efecto sobre el electorado, que beneficia al electorado que va a votar a Vox. Porque la gente, cuando quiere, como tú decías, una protección de la gente que nos está invadiendo, los inmigrantes, que encima son violentos y se pegan por las calles y tal y cual, entonces recurre a Vox y se va a Vox. Y luego no hay quien quite eso. Todo el crecimiento que está teniendo Vox está creciendo exponencialmente, y eso luego, aunque lo hagas bien, la bajada es mucho menos exponencial, o sea, es más lenta. Es como lo que dicen de lo de la pandemia, ¿no? Entonces crear ese monstruo, que lo vamos a ver en Castilla y León. Hoy lo han dicho. En Castilla y León, si tenemos 10 diputados o más,
exigiremos entrar en el gobierno. Eso han dicho. Lo que pasa que, francamente mira, creo que tienes razón en que es grave, pero no por eso. Se sirven de la inmigración, que es lo que más llega a la gente y más en todas estas zonas obreras que está comentando José Luis. Y bueno, pues le va bien. Si tú hablas con la gente de a pie, te dicen, sí, sí, porque es que el trabajo para los españoles y es el único partido que pueda defenderlo y tal. Yo me refiero en cuanto a esa ideología que puede ser más de derechas, de ultraderechas, de la defensa de la vida, de la familia, de tal. Todo eso está abandonado, de la memoria histórica, que están presidiendo la Comisión de Memoria Histórica y no hablan nada ni de derogar esa ley ni nada, están hasta presidiéndola, ¿no? Entonces, todo eso de extrema derecha es que no se está defendiendo, solamente es lo que de verdad puede ayudar a conseguir más votos, incluso en la periferia más obrera que ha sido siempre de izquierdas, porque ven que su trabajo pues está teniendo bastante peligro e incluso las ayudas, porque llega gente de fuera y están contratándoles para trabajar o dándoles ayudas que muchos las están solicitando. Porque no quieren y no los se las dan. españoles, ¿eh? Y eso Cuidado, lo utilizan. porque A no mí quieren los españoles. eso me parece peor, porque no Bien. me gusta utilizar esa palabra de populismo, pero es que me parece inmoral del todo. Y bueno, Pero pues Perdón. si digo, eso les hace llegar, ya pasará como Podemos, luego irán bajando de momento. Perdón por Mal para arrogarme el España papel y de mal para moderador, Navarra. pero y si volvemos a Navarra, vale, es lo que ibas a decir, ¿no, Miguel? Exactamente, iba a decir eso, que este tema es importante, que el tema de los populismos y su extensión, con perdón de nieves, en ambas bandas es importante, nos está marcando y nos va a determinar, pero yo creo que podemos acercar al tema un poco más a Navarra. Sí, Como estábamos diciendo. básicamente se trata de saber o de opinar o de intuir qué es lo que pasa en Navarra a partir de la semana que viene, qué va a pasar con Navarra Suma, qué va a Esa es la pasar con primera UPN, pregunta. qué va a pasar. ¿Qué queda Eso es. de Navarra Suma después de que un partido, por las razones que sea, quiera votar en una dirección, otro en otra y encima no le salga, y el tercero, como no tiene presencia en el Congreso, pues como si no? Pero digamos que aquí las tres ramas de Navarra Suma estaban cada una por un lado. no queda nada. Yo La respuesta es no queda nada. Lo que creo es que si se quería romper Navarra Suma, pues ha sido la forma peor, por decirlo de alguna manera, para poder romper el pacto de Navarra Suma. Además, bueno, en la votación que hubo, a la que nos referimos por el problema que luego hay en Navarra, pues Ciudadanos, que es de Navarra Suma, votó a favor de la reforma laboral y el PP, un voto por error, también votó a favor. UPN no votó a favor. Entonces, como ha sido un resultado y unas votaciones tan sui generis y tan variopintas, pues se verá lo que ocurre. A mí personalmente las coaliciones, a UPN en concreto, jamás en la historia de la democracia y de lo que yo buenamente he podido conocer desde que tengo uso de razón político, no le han beneficiado nunca. Y de hecho, pues cuando ha ido solo ha ido mejor. Lo de Navarra Suma a mí no me gustó. Pues salimos y tal apoyando porque la mayoría dijo que sí, yo dije que no, pues bueno, pero nunca me ha gustado. Yo creo que hubiera sido mejor que hubiera ido solo porque los votantes, tanto de Ciudadanos que no tenía representación, las encuestas decían que quizá podría entrar, pero encuestas, el PP desaparecía, ya había bajado de 4 a 2 y ya iba la desaparición. Bueno, pues, señor mío, los votantes, y no todos, la mayor parte de esos votantes, que den el voto a UPN para que se pueda hacer algo. La mayoría absoluta nunca la hemos tenido en Navarra, solamente a título nacional, en elecciones de España, cuando gobernaba o cuando sacó la mayoría absoluta Aznar, y siempre decíamos, ¿dónde están esos 20.000 votos que a las nacionales están votando al PP y luego en Navarra no votan? Bueno, no se ha conseguido nunca, tampoco lo ha conseguido el PSN. Pero bueno, si se rompe Navarra Suma tendrán que explicar muy bien para que no sea por esta causa, sino que es por una causa pues de bien para Navarra, ¿no? Que va a ser en beneficio de Navarra
y si va a haber entendimiento de nuevo con el PSN, pues hombre, Chivite tendría que salir, porque una persona que ha conformado un gobierno como el que ha conformado en Navarra, con todos los partidos minoritarios a los que los votantes navarros les habían quitado la mayoría absoluta y ella les concede nada más y nada menos que el gobierno y el apoyo a que en el Parlamento salga todo, pues hombre, yo creo que sería muy difícil para una cosa políticamente con incorrecta. Chivite. Imaginaos que en su día Esparza le dice, magnífico, presidencia para ti y para mí la mayoría de las consejerías. No. Con el Yo creo que PSOE. no. Yo creo que Con el no. PSOE. Yo creo que no. Que eso no lo admitiría. Con este PSOE, desde luego, no. Y con María Chivite Bueno, tampoco. A en ver, el puede ser peor, puede venir no Santos muchas más Cerdán. opciones, ¿eh? Yo ya lo he comentado. O sea, en el PSN hay dos almas en continua batalla, ¿no? Que es el alma Rivera, el alma unida al alma de la UGT, que la UGT está a favor del entendimiento con UPN, y el alma de la gente de... La UGT Navarra, que es muy distinta la de UGT otras Navarra, que hemos visto. Navarra, es muy de entendimiento con UPN. Entonces, por cierto, el PSN creció porque la aparición de Navarra Suma hizo que los votantes más centrados, más centristas de CDN pasaron al PSN. Eso está estudiado científicamente. O sea, que hubo no un favoreció traspaso, Navarra Suma, José Luis. hubo un trasvaso de votos de ciudadanos que no querían ir con el PP hacia el PSN. Eso es un Si hecho. ahora cambia la situación, el PSN pues, puede verse debilitado. Y si el PSN se ve debilitado con una Bildu en crecimiento, porque se nota que está en crecimiento, podría dar lugar a una situación también compleja. Y es que en el otro lado, en la otra orilla, Bildu sacara más escaños que el PSN, con lo cual complicaría mucho más aún la situación. Yo, en mi opinión, es que la batalla interna que hay en el PSN, estando en el gobierno, la ganan los de estar en el... La ganan. O sea, porque eso da hay puestos de trabajo, eso tiene consejerías, tienes direcciones generales, tal. Y eso, el PSN es muy sensible a ese tipo de preventas, ¿no? Entonces, va a ganar. Ahora, si se prevé que se pierde el gobierno, entonces ahí habría una desbandada probablemente hacia el entendimiento con UPN. ¿Qué consecuencias puede tener lo que ha ocurrido? Yo creo que se ha abierto una herida ahí. Se ha abierto una herida. Yo creo que si había alguna posibilidad de entendimiento con UPN era esta. Era en este momento. Y en el momento que se ha quebrado, yo creo que va a ser difícil recomponerlo de cara a las próximas elecciones. Yo apuesto porque en las próximas elecciones siga Chivite. ¿Sigan? Siga Chivite con los mismos socios, que es lo grave. Es más, diría yo, sola no va a hacer con Bildu nada. en el gobierno, si te cuidas, ¿eh? Con Bildu en el gobierno. Desde luego, esa es una de las probabilidades, no solo posibilidades, y eso es justo la posibilidad que creía que no diré evitaba, pero que era menos probable si se llegaba a un mínimo entendimiento entre los PSN, UPN, como parecía que estaba intentando Esparza con que han sido los pasos, que lo ha hecho. claro, los pasos que se han intentado dar con el acuerdo al que se llegó en torno a la votación de la reforma de la ley laboral. Es decir, ya no era la reprobación de Enrique Maya, una reprobación no es nada, o sea, el 80% de los políticos están reprobados de una forma o de otra. No, era el continuar con el apoyo de Maite Esporrín en el Ayuntamiento de Pamplona en previsión de que Asirón fuera a presentar una moción de censura que con el apoyo del Partido Socialista hubiera desalojado a UPN, a Navarra Suma, de la alcaldía. Si a eso le puedes añadir lo de que poner fin a los Ongi Etorris, los 27 millones para gastos, porque el Ayuntamiento de Navarra, de Pamplona, está funcionando con presupuestos prorrogados. El otro día en la mesa de San Fermines, la representante de Bildu pedía más dinero
Y claro, le contestaban, joder, pero si es que os opusisteis a los presupuestos, estamos con presupuestos prorrogados, con lo cual estamos con los presupuestos que se aprobaron para un momento de no Sanfermines. Claro, y ahora quieres que gastemos más en las cosas más variopintas, y algún día, si queréis, lo hablamos porque es muy gracioso. Entonces, eso no puede ser. Es decir, entiendo que el intento de UPN o de Esparza, o si estuvieran a su alrededor en ese acuerdo para la votación de una reforma laboral, que de todos modos, como decía antes, el comité ejecutivo había dicho que les parecía válida y que se podía votar que sí, pues tenía importancia sobre todo para ese acercamiento hacia el PSN, para no seguir con las situaciones que se viven en Navarra, de que basta que uno diga una cosa para que los otros digan otra, sin ponerse a pensarlo más, y esa es la cuestión. Solo un comentario para Nieves. Nieves, todos quieren el bien para Navarra. Digo, porque has dicho varias veces, para el bien de Navarra, Hombre, algunos quieren para Navarra con Euskal Herria. De otra manera. Eso ya no es Navarra, José Luis. Ya. Pero, hablan de Euskal Herria. A mí me comentaba un día Gurrea, que era un crack, Rafael Gurrea, me decía, mira, ahora me han quitado de negociar los presupuestos. Y yo te digo una cosa, Uri, me decía, y yo me pongo a negociar con el PSN, por supuesto, y digo, ¿qué queréis? ¿1.000 millones? Venga, pues 1.000. 600 millones, 1.200, 1.300, venga, lo que digáis. Si lo voy a gestionar yo, si lo va a gestionar el gobierno de Navarra, a mí qué más me da que me metáis en unas partidas y luego yo voy a hacer con esas partidas lo que me dé la gana. Y eso es lo que nunca he entendido. ¿Por qué tiene que haber problemas con el dinero? O sea, oye, si lo vas a gestionar tú, Maya, ¿qué más te da que te pidan 24 millones? Hombre, lo va a gestionar. Hay mucho campo para llegar a acuerdos, está claro. Hay campo si los sobra, concejales con un votito más lo quieren, mira en Estella lo que hicieron, que si no se entendieron los del PSOE, que si no sé qué, bueno, pues el ayuntamiento de Estella para Bildu, bueno, no, para Bildu se van a alternar y, joder, es que el partido mayoritario, pero revalidando la mayoría en las elecciones, fue Navarra Suma y se lo birlan así, porque sí, nos unimos juntitos y lo que te correspondía a ti me lo quito. Yo, como mira, nos yo muchas veces... Castilla León. No, pero mira, yo, por ejemplo, tenemos el ejemplo en España. Pues Sánchez fue el PSOE, con Sánchez al frente, el partido más votado. Personalmente no me gusta el pupurri que ha hecho, pues porque lógicamente estamos en las antípodas, pero bueno, estaba él en el derecho como partido mayoritario de generar un acuerdo que ha sido nefasto y será nefasto para España. Bueno, ya lo es, pero en fin, le correspondía. Pero chico, a mí cuando los ciudadanos te quitan votos y coges y te unes a los que les han quitado más, pues chico, me parece inmoral. Eso no es democrático. Luego dice Chivite, es lo que los navarros quieren. No, perdón. Es lo que tú y estos pequeñitos queréis. Los ciudadanos en este país navarros no estamos acostumbrados a ese tipo de cosas, a negociaciones entre partidos, a coaliciones, a apoyos, a cambio de intercambio normalmente político. Es decir, yo apoyo esto porque tú apoyas aquello, no simplemente porque... Entonces, no estamos acostumbrados. Aquí estamos mucho más acostumbrados a demonizar al contrario. Y si podemos llamarle facha o podemos llamarle podemita o podemos llamarle lo que sea, pero le llamamos cosas tan duras como podemos. Y luego, claro, sentarse a negociar y acordar algo es complicado. Entonces, decíamos el otro día que es que hasta con una persona de Bildu se puede acordar una política urbanística, porque idiotas no son. Y hay algunos dios con criterio. Y dices, otras cosas son algunas opiniones que tienen que duelen. Entonces, pero hay aspectos prácticos. Y eso es la política, el arte de lo práctico, de intentar llegar a acuerdos. Es que no vas a apoyar nunca un gobierno de Bildu o apoyado por Bildu. Cuidado. Es que son cosas distintas. Hombre, UPN entonces, darle en el poder Congreso... a Bildu es una historia. Que alguien cuente o vote del mismo modo que Bildu, es que eso le ha pasado a todo el mundo. Hombre, Sergio Sayas y Adanero votaron el otro día al lado de Bildu. Con Bildu y el PNV, por votar en contra. Y el Guerra Republicano.
y Ezquerra, o defendieron sea, los que es puntos de que vista, por eso la defendieron los mismos puntos de vista que Bildu, atacando, o mejor dicho, en base a que esa ley la promovía el socio de Bildu. Cuando resulta que la promovía el socio de Bildu en contra del criterio de Bildu. Dices, a ver si empezamos a guiarnos por los contenidos y no por quién viene al lado de la moción, por quién está o a por quién queremos atacar. Es que, francamente, tenemos una política que tiene mucho más que ver con la galería que con el contenido. sí, Y y que así hay nos que tener empieza a una ir. coherencia, Pero por lo es que menos UPN moral y en el política. año 91, 92 ya tenía sus devaneos. Yo ya sé que Juan Cruz ahí mantenía largas conversaciones con el amigo Pachi Zabaleta. O sea, o no sabéis, y eso estamos hablando del año 92. O sea, hace Y que 30 dijo años. que había puntos de la Hablar es hablar. alternativa CAS que eran negociables. Joder, si me Y era de acordaré UPN. yo, que digo, a Vaya. ver cuándo se va este señor. Es que dentro del programa de Bildu está incluso la defensa de los Estaba derechos de las matando. mujeres. Es que se puede llegar a cosas que Claro. no tienen nada que ver con los aspectos clave. Efectivamente. Otra cosa, repito, es que es un conjunto de personas que sigue arropando a gente que ha matado y que ha ejercido la violencia política contra sus rivales. Es que están diciendo, sí, vamos a pactar una ley contra los homenajes, pero al mismo tiempo se está coordinando con los que hacen los homenajes para que los hagan en privado esquivando las... No, es que es lo que le pedíamos, ¿eh? Es lo que le pedía a la sociedad civil. O sea, Totalmente de acuerdo. no insultéis a las víctimas haciéndolo en la calle, hacerlo en vuestra casa o en un sitio reservado, Sí, que sí. no os vea sé si nadie. has visto el documento interno que han publicado, que debió filtrar otra vez la Guardia Civil, en el sentido de que lo que estaban haciendo era cambiar una campaña de promoción por otra. Es bien, pero efectivamente sacan de la calle y de ese homenaje amenazante, porque el jueguecito de las bengalas y los gritos es una amenaza, se siente como una amenaza por cualquiera que no comparta sus puntos de vista, pues era un punto hacia adelante. Entonces, quiere decir que falta mucho hasta que estas personas sean un partido político normal, falta mucho hasta que defiendan cosas que no choquen contra los cimientos de la democracia porque no respetan la libertad de opinión de los demás. Me acuerdo cuando atacaban la sede de Ciudadanos en Pamplona, decíamos, eso es el juego normal de la democracia. Oiga, no. Eso no es ni juego normal, ni en democracia, ni en ningún sitio. Claro, y que además es pero que afortunadamente, José Luis, se ha hecho un trabajo y se les ha llevado a su terreno. O sea, no nos han llevado ellos a su terreno. Les hemos llevado nosotros a nuestro terreno. Ha sido una victoria de la democracia. Todo es opinable. Una victoria democrática y de la democracia. Pero lo que sí es cierto que se está sacando a los presos, se les están haciendo homenajes y joder, que es que han matado. Que no es decir que salían por la calle y le dijeron a uno estúpido. No, discrepo. Han matado. Y no son muertes políticas. No son muertes políticas, son asesinatos. Sí, y han cumplido su condena. Que el informe de la Guardia Civil dijera que estaba habiendo conversaciones para favorecer a los presos de ETA y que las conversaciones estaban por penitenciaría, que es del Ministerio del Interior, pues chico, a mí eso de verdad es que no es que me crispe, es que me deja totalmente abnegada pensando en todas las miles de víctimas que se han dejado por el camino. Las familias destrozadas, que no ha sido ni por un coronavirus, que no ha sido por una enfermedad, que ha sido porque me ha dado la gana, te he dado el tiro en la nuca. Los demócratas somos nosotros, quiere decirse. Yo con el tema que yo colaboro con eso. Yo digo, han sido juzgados y han sido condenados y deben de cumplir la condena en igualdad de condiciones que el resto de presos. Exactamente las mismas. Ni prebendas ni castigos. Las mismas. Si hay un preso común que tiene derecho a cumplir su condena cerca de su casa, un preso de ETA también. Si hay un preso común que tiene derecho a los 3/4 a tener una serie de beneficios, según el de ETA también. Cometido, según el delito cometido. Yo lo que defiendo según la ley que no haya sentencia. castigos, ni prebendas ni castigos. José Luis, ese punto de vista a mí personalmente me parece respetable. Es verdad que el tipo de crimen me pone de los nervios y que creo que es grave, pero la ley la hicieron como la hicieron, pues ahora nos tenemos que sujetar a ella. El problema es cuando se dobla. Otra cosa que se publicaba estos días, si te acuerdas, es que se estaba intentando, vamos a decir, hacer que se inhibiera el fiscal de la Audiencia Nacional que está recurriendo los tercer grados, creo que son, y de acciones de Tarras que se están otorgando porque el señor fiscal de la Audiencia Nacional entiende que no están justificados.
Entonces, la reacción del entorno de la izquierda separatista es ir a por el fiscal y desintentar que el gobierno le presione, porque como dijo el señor Sánchez, y es una frase de estas que irán en los libros de historia, y quién manda en la fiscalía. Entonces, una cosa es el cumplimiento estricto de la ley, después no vamos a ensañarnos porque ya efectivamente no matan y ya pues más o menos están entrando, que es opinable también hasta qué punto, están entrando en un juego democrático, y dices, bien, hasta ahí se puede entender y apoyar. Lo que no es fácil de entender son las presiones extrajudiciales, digámoslo así, presiones para que no se cumpla la ley como debe. Sí, y mira, yo en el PSOE, dentro del PSOE, siempre he estado en contra de la dispersión. Siempre. He considerado un error, incluso desde el punto de vista democrático, como demócrata, un agravio. O sea, ¿por qué tienen que pagar como una venganza los familiares, amigos, lo que ha hecho un canalla que está y mandarlo a cumplir condena al puerto de Santa María? Y que la familia tenga que hacerse 1000 kilómetros de ida y 1000 kilómetros de vuelta para verlo. Cuando el señor Bretón, que ha matado a sus hijos, ese lo cumple la condena al lado de su casa. Siempre he estado en contra y ahora mucho más. Ese tema a mí me parece que fue un agravio, fue una venganza. Y la democracia nunca puede ser una venganza. Nunca. Eso, José Luis, es un tema que ya se ha superado con otras cosas. Aquí ya está siéndolo. Aquí estamos hablando de lo contrario, de que no se está aplicando con el mismo interés que en otros casos las mismas normas a la hora de liberar o dejar salir en parte a etarras que ya han cumplido unos criterios, pero no otros. Entonces, si al señor fiscal de la Audiencia Nacional le parece, como de hecho le han dado la razón en más de un caso, que se estaba intentando liberar a la gente sin que hubiera cumplido las condiciones necesarias, y la reacción es de la parte de los partidos políticos, vamos a intentar imponer nuestra opinión sobre una fiscalía que no es completamente independiente, lo cual es un riesgo político de que no se cumpla la ley. Eso es a lo que me refiero. Entonces, evidentemente, en su día se inclinó dentro de la ley hacia algo que podía entenderse como una discriminación de esos presos por unas razones mejores o peores, que las había también. Entonces, ahora lo que estamos viendo es que se está intentando no aplicar la ley en esos casos. Y eso ya, desde mi punto de vista, roza otra cosa. Sí. Bueno, nos hemos ido completamente. del tema. Es lo que tiene. Como Antonio nos ha dejado solos porque tenía unos temas urgentes que atender, pues nos ha ido la disciplina parlamentaria. Muy bien, una última pregunta si os parece. Entonces, ¿qué pensáis que va a pasar con UPN a partir de ahora? ¿Creéis que se va a mantener como está o va a mantener el orden, la cohesión? ¿Se va a extinguir? ¿Dónde va a acabar Sayas? Extinguirse, no. Extinguir, dividir. Ah, perdón. Vale. Yo creo que UPN ha obrado muy bien. Ha sido además ejemplar, porque el castigo, por así decirlo, porque hay que poner alguna palabra, pues ha sido dentro de lo que podrían merecer, como ya se había hablado de la expulsión total, pues ha sido en principio, porque tenían 5 días para presentar alegaciones, etcétera, etcétera, pues en principio han sido 2 años y medio. Bien, tampoco durante ese tiempo se van a poder presentar a cargos políticos, lo cual también me parece bien, y tienen pues las elecciones tanto nacionales como forales. No van a poder presentarse y yo creo que, vamos, creo no, todos los que hemos participado en algún momento en política sabemos que hay un comité y lo que conlleva una decisión que tomas contraria a tu partido. En este caso, tanto uno como otro, porque llevan muchos años viviendo en UPN y teniendo cargos políticos y de representación política con las siglas de UPN, sabían perfectamente lo que iba a significar desobedecer y hacer lo contrario, romper la disciplina de voto existente en todos los partidos. Entonces, si han decidido hacer lo que han decidido, pues la libertad es responsabilidad y ellos son responsables de sus actos. Y si no se van a poder presentar durante estos 2 años y medio, a no ser que las alegaciones luego cambien lo que ahora mismo conocemos, a mí me parece muy correcto
Y lo que puedan hacer estos 2 diputados, porque no han entregado el acta, pues ya veremos. Formar un partido, yo creo que no, porque saben que se estrellan por conocimiento de causa. Y sobre todo más por el motivo que ha sido, porque han presentado batalla teniendo un cargo político, no lo han hecho sin tener un cargo político, porque no solo diputados, Sergio Sayas también es concejal de Buñuel, y teniendo el cargo político, pues han intentado esa lucha interna y ese romper la disciplina. Y irse a otros partidos, pues yo no lo veo, porque es que se vayan al PP, que no lo creo, aunque el PP está pues totalmente desamparado. En Navarra me refiero, pues yo creo que no iban a tener respaldo tampoco de votos. Veremos lo que pasa con las alegaciones que han presentado, y Adanero decía que podrían ir a más. Pues no lo sé. A ver, Sí. hay mucho dinero por medio y bueno, pues si lo tienen, pues adelante. Las alegaciones las van a perder si se meten en la vía judicial. Terminará justo cuando termine el tiempo de expulsión. Yo creo que Adanero sigue en UPN, pero Sayas, que es más de Madrid que de Navarra, aparecerá en el puesto 6, 5, 7 de la lista de PP de Madrid. Esa es mi previsión. Respecto a UPN, pero yo está creo que también Ana Beltrán, que también querrá su puesto. Que también tendrá su acordaros puesto, que le pero es que dieron el de Madrid, que también los de Madrid ya, estaban que ardían. Dicen, oiga, ¿por qué me meten aquí a esta señora? Que vaya por Navarra, que es lo suyo, ¿no? yo creo que ahora mismo tiene más peso Sayas que María Beltrán. Pero bueno, María Beltrán ya está allí y es uno de ellos ya. Sayas es uno que pueden recuperar. Y luego UPN no se rompe, No. lo tengo muy claro. Y UPN yo creo que si creo que la decisión que tomaron de pacto con el PSN es una decisión estratégica y no puramente táctica. O sea, yo creo que en estos momentos lo que intentan es buscar la buena entente con el PSN y arrastrarlo a un pacto en las próximas elecciones que les lleve a la presidencia del Gobierno de Navarra. Por ahí va a ir la cuestión, mi opinión. Sí. UPN sigue adelante, hay que ver si con el entendimiento con el PSN y con Chivite sobre todo después de lo que se hizo, pero bueno, también se suele premiar, ¿no? Eso es como en el Evangelio, arrepentidos los quiere el Señor. Pues bueno, a ver si luego los votantes de Navarra opinan lo mismo, pero bueno, UPN va a seguir adelante, lo va a explicar muy bien porque ha obrado bien. Y los navarros van a tener otra vez a UPN para votar, vamos, eso seguro. Y yo preferiría, como preferí en su día, como UPN, no como Navarra Suma, por supuesto, pero allá cada cual. El estratega, señor Esparza, dirá lo que quiere. Yo estaba pensando como referencia más que en el Evangelio, ¿os acordáis de la serie Borgen? Cuando la protagonista se encuentra con que tiene la llave de la formación del gobierno y tiene muy pocos diputados, pero acaba de presidenta del gobierno. Porque lo mencionaba antes, es que es una posibilidad que parece que no entra a la gente en la cabeza, pero cuando alguien está en la posición de Chivite, dice que puede pactar con la derecha, programarle algo, o con la izquierda, programarle algo, es decir, o con nacionalistas, en resumen, y antisistema, o con el centro derecha de UPN. Pues puede pactar, que no significa necesariamente gobernar en coalición, pero en este caso sí, porque es demasiado pequeña. Es demasiado pequeña, la dependencia es demasiado grande para que gobiernen solos con un apoyo externo. Y esa posibilidad no se la quisieron plantear en su día, y fue un error garrafal. Y yo creo que o se empiezan a plantear que ese es el camino, o aquí volvemos a tener una repetición. Y como decía antes, no sé si fue Nieves o José Luis, igual incluso con Bildu en el gobierno. Muy bien, pues señores y señoras, muchísimas gracias por acompañarnos. Hemos cumplido ya el plazo que nos habíamos previsto, de hecho un poquito más. Espero que os haya gustado esta primera tertulia de conversaciones desde Navarra. Contamos con verles pronto. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Pues, muchas gracias también, y decir que lo de Bildu ha sido José Luis, porque yo lejos de decir eso. He sido yo. Muchas gracias. Muy bien. Pues ya, cuando quieras dejar.